La situación que se presenta con el octavo pleno casatorio que aún está en evaluación y la incidencia registral que considero es la más importante de ese tema. Antes de hacer esta explicación sobre la fe pública registral, que es concretamente lo que quiero tratar en esa materia, voy a permitirme recordar brevemente de qué trata el octavo pleno casatorio. Como todos seguramente tenemos alguna información al respecto y se recordará, se ha convocado a este pleno hace ya varios meses para ventilar sobre la situación que se presenta en un contrato de transferencia de bienes que corresponden a una sociedad de gananciales cuando en la operación no intervienen los dos cónyuges sino solamente uno de ellos. Ahí se ha discutido a lo largo de los años en la Corte sobre si se produce una nulidad de ese acto, si es por el contrario un acto válido o si es un acto ineficaz o qué categoría de invalidez le correspondería. La Corte a lo largo de los años se ha pronunciado en de diferentes maneras y por eso es que se ha visto y se vio, creo que con toda razón, la necesidad de que el Pleno Civil de la Corte se ocupe del asunto, ¿no? Bueno, esa audiencia se produjo ya hace varios meses y aún la Corte está deliberando y se espera que pronto se pronuncie, porque mañana ya es el noveno pleno y todavía no hay un pronunciamiento del octavo. Las posiciones son más o menos las siguientes, ¿no? Desde aquellos que dicen que ese contrato de transferencia del bien que pertenece a la sociedad de gananciales es un contrato nulo porque se viola el artículo 315 del Código Civil que dice que para disponer de los bienes de la sociedad se requiere intervención de ambos cónyuges. Por tanto, si no intervienen los dos cónyuges, se está violando ese artículo que viene siendo, se dice, una norma de orden público y en consecuencia es aplicable la norma del título preliminar del Código y también del artículo 219 del Código Civil, según el cual son nulos los actos contrarios a las normas que importan al orden público. En esa medida, una corriente sostiene que el acto celebrado sin la intervención de los dos cónyuges y que pretende disponer de un bien de la sociedad, pues es nulo. Por otro lado está la posición, para resumirlas, ¿no? Porque hay varias intermedias, pero para resumirlas, por otro lado está la posición a la cual adhiero, según la cual se trata más bien de un acto ineficaz. Y esto es así porque lo que se sostiene es que en el Perú el tema de disponer de un bien ajeno ha sido regulado, y en efecto es así. Existen normas que se ocupan de la compraventa del bien ajeno y que concluyen que incluso en los casos de compraventa de bien ajeno donde el comprador no sabe que el bien es ajeno, y por supuesto con mayor razón en los casos que sí sabe que el bien es ajeno, el acto no es nulo, sino que el acto es rescindible a decisión del adquirente. Es decir, cuando alguien vende un bien que no es suyo, ese acto por ese solo hecho no es nulo, sino que el adquirente puede decidir, si cree conveniente, rescindirlo. Pero de entrada no es nulo. Y si entonces es una opción del adquirente ponerle fin o no, significa pues que nace bien, nace válido. Obviamente, si el bien no pertenece al enajenante, pues no se logra el efecto de transmitir la propiedad, pero el acto no es nulo. Eso es ineficacia. Es decir, en el Perú se ha previsto la situación de un contrato en el cual el enajenante no tiene el derecho que se atribuye, y eso es lo que ocurre en la disposición de bienes de una sociedad de gananciales donde uno de los cónyuges interviene solo sin la participación del otro. Es una operación en la cual no está interviniendo por lo menos todos los propietarios. Entonces, si en la compraventa del bien ajeno el acto es ineficaz y no nulo, pues con mayor razón en la disposición pretendida de un bien de la sociedad de gananciales donde el cónyuge interviniente algún derecho tiene, no lo tiene todo, pero algún derecho tiene. Bueno, pues en ese caso con mayor razón, repito, el acto no debe ser nulo, sino solo ineficaz. Y la ineficacia tiene una consecuencia práctica muy importante a diferencia de la nulidad, señores, porque cuando el acto es nulo no produce ningún efecto. No hay responsabilidad civil, no hay consecuencia jurídica alguna atribuible a las partes, porque es nulo, no hay nada, no hay ningún efecto. Mientras que cuando el acto es ineficaz,
lo que sucede es que no se produce el efecto traslativo de la propiedad comprometida y que el adquirente espera recibir. Eso no se produce porque el vendedor pues, no tiene ese derecho, pues no puede transmitir lo que no tiene. Pero, como el acto es válido, el comprador tiene derecho a exigirle al vendedor que haga todo lo necesario para lograr lo ofrecido. Es decir, que se haga de la propiedad, que logre la confirmación de quien no intervino y sobre todo, que ante el incumplimiento o la frustración total, la responsabilidad civil de aquel que prometió lo que no va a poder cumplir sea una responsabilidad civil contractual, lo que acarrea una serie de consecuencias en el cálculo de la indemnización, situación que no se presenta tratándose del acto nulo, donde dado que no hay nada, pues no hay ninguna consecuencia, repito. ¿Acaso una de responsabilidad precontractual o extracontractual, pero con menos severidad que aquella que ocurre en materia contractual? Y en segundo lugar, creo que esta es para mí la razón principal, porque no podemos dejar de atender lo que dice el artículo 315 del Código Civil, que dice: para disponer de los bienes de las sociedades gananciales se requiere la intervención de ambos cónyuges. Y esa es una norma crucial, no podemos desatenderla. Está bien, hay que aplicar todo el sistema jurídico, los principios, pero hay una norma que hay que interpretar. Entonces los que sostienen que es nulo por violación de esa norma, no es que estén locos, ahí está la norma, hay que interpretarla. Entonces yo creo que la interpretación correcta es que esta es una norma que se refiere a la disposición misma y no al acto que tiene por objeto la disposición. Como acá estamos entre abogados, nos podemos dar el lujo de hacer estos distintos. Una cosa es el título en el cual o a través del cual una persona se obliga a disponer, y otra el acto de disposición. El acto de disposición es una consecuencia del título. El título es un evento anterior, que de hecho se rige por disposiciones y reglas distintas. Lo que dice la norma es que no hay disposición si no intervienen los dos cónyuges, no que no hay acto válido si es que no intervienen los dos cónyuges. Entonces, claro, el contrato celebrado solo por uno de los cónyuges es un contrato válido, pero no hay disposición, porque para que haya disposición tienen que intervenir los dos cónyuges. Entonces la norma se cumple perfectamente, no podemos ignorarla por lo demás. El bien permanece en las sociedades gananciales y por tanto, pues el cónyuge ausente o el cónyuge postergado no tendría de qué preocuparse en principio, ¿no? En esta medida entonces tenemos que examinar en los siguientes minutos brevemente cuáles son las implicancias registrales de lo que se vaya a decidir en este pleno, el octavo pleno. La Corte, el pleno, va a resolver esto para el futuro, pues de manera vinculante. Esto es muy importante, ¿eh? No sé si todos están familiarizados con las consecuencias del pleno, pero lo que el pleno va a resolver, como ya lo hizo en las anteriores 7 ocasiones donde se ha pronunciado casi en todos los casos en asuntos de derechos reales, ha establecido soluciones que son las que los jueces de la República aplican y tienen que aplicar sin murmurar. Es así. Y por eso son tan importantes los plenos, porque en materia patrimonial es tanto o más grave que las soluciones de la ley y del derecho sean torpes, como que siendo acertadas resulten inciertas por la aplicación de los operadores legales, es decir, de los jueces. La incertidumbre es el peor de los males. Yo prefiero 1000 veces que la norma que se me vaya a aplicar sea una norma ineficiente, mala, a no saber cuál se me va a aplicar. Y ese es el efecto de los plenos, que una vez que estos se dan, se establecen los criterios que los jueces deben cumplir. Se podrá discutir si estar o no de acuerdo con lo que ellos resuelven, pero lo cierto es que a partir de ese momento ya no hay duda. Y eso es lo que va a pasar acá, que a partir de que el octavo pleno se resuelva, se sabrá cuál es la situación de los contratos celebrados por uno solo de los cónyuges sobre bienes de las sociedades gananciales. Y ya no habrá duda. Si se dice que es nulo, entonces quiere decir que no hay ninguna consecuencia legal. Y que por supuesto el adquirente que celebró el contrato con este que parecía ser el dueño, pues no recibió nada y no tendrá contra él ninguna acción de responsabilidad contractual, porque dado que el contrato es nulo no hay incumplimiento, ¿no es verdad? En cambio, si el acto resulta siendo ineficaz, si fuera la Corte, ojalá resuelva que es ineficaz, entonces habrán dos posibilidades: que el cónyuge que intervino solo logre que se adhiera el cónyuge ausente y entonces el contrato se conforme y logre los efectos esperados y la disposición se produzca, o
que esto no lo logre, porque de repente pues no logra convencer al otro cónyuge de que participe de la operación, que el otro se resiste. Y si eso ocurre, pues el comprador podrá, ante la prolongación del tiempo de espera, resolver el contrato y exigir la indemnización por incumplimiento de la obligación, con todas las consecuencias que eso acarrea. Muy bien. En el caso concreto, porque a ustedes les cuento, los plenos de la Corte se resuelven a propósito de un caso concreto. No es que el pleno convoca a una reunión sobre una materia general, sino es a propósito de un caso concreto, de una casación que ha llegado a la sala, a una de las salas civiles, y entonces la Corte dice, bueno, es momento de reunirnos todos y a propósito de esta casación establecer criterios generales. La causa que ha llegado, o que llegó para el octavo pleno, es una en la cual el inmueble, que fue materia de un contrato donde intervino solo uno de los cónyuges, es un inmueble que no estaba inscrito. Es un inmueble que no estaba inscrito. O no estaba inscrito al menos a nombre del vendedor. De manera que ese hecho me genera algunas complicaciones para la esperanza de que el pronunciamiento de la Corte en esta materia tenga consecuencias registrales, porque las consecuencias registrales van a ser muy interesantes e importantes en los casos donde el bien del cual se dispuso sin la intervención de los dos cónyuges es uno que está registrado y que, estando registrado, genera en el mercado una información equivocada sobre el estatus del bien. Y ese es el tema registral que quiero tratar, pero advierto, en el caso concreto que se vio en el octavo pleno, era uno en el cual el bien no estaba registrado. Entonces es posible que la Corte en el pleno no se ocupe del tema que sucede cuando el bien objeto de la disposición indebida está registrado y genera por ese hecho una impresión en el mercado que es justamente la información registral que da lugar a los terceros y demás aspectos que ahora voy a tratar brevemente. Ojalá varios hemos llamado la atención de la Corte de que aunque el caso concreto no tiene este componente, pues eso no exime ni impide al Pleno el abocarse a esta cuestión y generar criterios que sirvan para el futuro sobre lo que debería ser la situación de los contratos de transferencia de bienes celebrados por uno solo de los cónyuges. Entonces, aquí viene el tema que vamos a mostrar con apoyo de este cuadro, porque explicar la fe pública registral es muy difícil sin el apoyo de una imagen. Y la fe pública registral es lo que aquí está presente, y creo que es lo más importante de la cuestión que se presenta en la llamada disposición de bienes de las sociedades gananciales por parte de uno solo de los cónyuges. Porque si el comprador de este bien que pertenece a las sociedades gananciales sabe que el bien pertenece a las sociedades gananciales y solo contrata con uno de los cónyuges, pues él no merece protección. Porque está loco o tiene claro perfectamente las consecuencias que van a significar la espera indeterminada de que se logre la transmisión que él pretendía, o sabe que esto se va a reducir a una indemnización y acaso incluso haya convenido esto bajo la figura técnica de la promesa de la obligación o del hecho del tercero. Oye, yo sé que este bien pertenece a tu esposa y a ti. Contratemos contigo, pero tú te comprometes conmigo a hacer que tu esposa también exprese su consentimiento. Y si no lo logras, pues me pagas una indemnización. Eso es perfecto. Pero eso no es lo común. Lo común, lo que va a ocurrir y lo que ocurre permanentemente, es que el bien que pertenece a las sociedades gananciales está inscrito como bien propio del cónyuge desleal que realiza este contrato. Ese es el supuesto más importante. Porque, repito, en los casos donde los terceros, que son los que contratan con este, saben que el bien es conyugal, pues están asumiendo las consecuencias de su conocimiento. Y por supuesto deben pagar por los riesgos que conocían, o haberlos merituado para utilizar figuras que igual les resulten confortables, como, repito, la promesa de la obligación o derecho del tercero. Pero de eso no debemos ocuparnos. Lo que merece atención es lo que va a ocurrir y lo que nos ocurre todos los días a todos cuando contratamos con alguien en la creencia de que es soltero, porque aparece en el registro ese bien como suyo en condición de soltero y resulta que es casado
y que el bien es de la sociedad ganancial. Y habiéndolo adquirido supuestamente de él, porque aparecía en el registro como tal, luego el cónyuge que no participó pide la anulación. Y en esa pretensión, por supuesto, va a buscar que este adquirente resulte afectado y que devuelva el bien. Ese es el caso, ese es el tema, señores. Y para eso es que estas imágenes nos van a ayudar. Vamos a decir que el C es el tercero registral, es decir, la persona casada que sin embargo aparece en el registro como soltera y como propietaria única de un bien inmueble, de un bien mueble, da lo mismo, pero del ámbito registral, digamos. Y este es el adquirente, el que contrata con él en la creencia de que él es el propietario único del bien. Hemos puesto estos dos acá previos porque van a servir para explicar cómo es que se ha entendido y se entiende usualmente la fe pública registrada. Este de acá usualmente habrá adquirido de alguien más, quien a su vez habrá adquirido de alguien más en virtud de títulos que pueden ser de diverso tipo, pueden ser compraventa, remates, aportes en sociedad acá para acá y luego una transferencia a esta persona natural. Por supuesto, esta es una persona natural para efectos de nuestro caso. Y este es el cónyuge excluido que no participa de la operación. La fe pública registral es una figura que todos conocemos, está en el artículo 2014, ha tenido reciente modificación sobre cómo se construye la buena fe para efectos de este adquirente. Pero en suma lo que dice es que si una persona contrata con quien aparece en el registro como titular de un derecho y este contrato a su vez lo inscribe y tiene buena fe y es a título oneroso, entonces está protegido. Está protegido. A este se le llama tercero registrado. ¿Y está protegido de qué? Es la pregunta. Usualmente en la doctrina del derecho registral, y esto está absolutamente sedimentado, se dice que pues está protegido de los vicios que pudiesen estar en los títulos previos, pero no de los vicios que puedan estar en su propio título. Por eso es tercero registrado. ¿Por qué es tercero? Es ajeno al vicio. ¿El vicio dónde está entonces para que él pueda ser tercero? El vicio tendría que estar acá. ¿Cuál es ese vicio? Imaginemos pues que cuando B le vendió a C, en este contrato se incurrió en un defecto respecto a los requisitos que B debía cumplir según las formalidades de su estatuto o del reglamento que lo regía, y que no eran esas formalidades apreciables por el tercero que contrató con C. Entonces, estas formalidades incumplidas, que en efecto acarrean un vicio en esta transferencia de B a C, esas formalidades incumplidas que son desconocidas por D, no afectarán a D porque D las ignoraba. Entonces, D está protegido. Es el famoso tercero registrado. Repito, y esto es lo crucial de la presentación que les hago. Eso es así, se dice porque el vicio está en los títulos anteriores al propio en virtud del cual se está adquiriendo. Anteriores, no en el propio. Entonces se dice, de hecho, si el vicio estuviese acá, entonces él no sería tercero y no estaría protegido. Quien contrata con alguien teniendo en su propio contrato un vicio, no es tercero, no es protegido. ¿Correcto? ¿Esta qué implicancia tiene en el tema que nos convoca? Una implicancia del primer orden, en lo que se espera resuelve el Pleno. Porque si el Pleno dice que el contrato es nulo, entonces el tercero que contrató con quien aparenta soltería es un contrato nulo, que no permite la protección a quien contrata sobre esa base. ¿Me explico? Entonces, la decisión del Pleno sobre si el contrato celebrado por el cónyuge es nulo o no es crucial para este primer aspecto, por ejemplo. Si el que contrató hubiese celebrado, en virtud de la interpretación que haga la Corte, un acto nulo, porque violó el artículo 315, entonces ya no es tercero registrado, porque su acto es nulo. La protección solo alcanza a la nulidad en los eventos anteriores, acá o acá, pero no al propio acto. Eso se dirá, eso se va a decir, de todas maneras, si no se hace una precisión adecuada en el octavo Pleno. En cambio, si el acto fuera meramente ineficaz, podría esto tener alguna lectura distinta, porque entonces, aunque el acto no ha logrado el efecto traslativo,
pues sin embargo el acto existe y tiene mérito para producir sus consecuencias. De hecho, señores, el supuesto típico de la fe pública registral es el de una persona que está vendiendo un bien que resultaba no ser suyo. Ese es el supuesto de la fe pública registral. Y es entonces el de un acto siempre ineficaz, un acto celebrado por quien no era dueño. De hecho, si éste fuera dueño y transfiere el bien, no estaría esta transferencia operando en virtud del 2014, sino en virtud de la regla general de que todo aquel que es propietario puede transferir. El supuesto del 2014, cuando alguien logra conservar un derecho a pesar de haber contratado con quien no era dueño, es justamente el de un acto en el cual el transferente no tenía el derecho, pero celebró el contrato. Ese es un acto ineficaz, pero no nulo. Esa ineficacia permite la aplicación de la fe pública registral en favor del adquirente. La nulidad no. Por lo menos en una visión tradicional de las cosas. He ahí entonces la primera consecuencia que quiero explicar y que, puesta sobre la situación de la persona que aparenta soltería, generaría consecuencias terribles para el mercado si es que la Corte dice que el acto es nulo, porque la doctrina mayoritaria va a inclinarse a pensar de que siendo nulo no hay terceros registrales. No hay terceros registrales, aunque haya buena fe, porque este de acá, a pesar de que su acto es nulo, pues él igual no sabía que el que aparecía en el registro estaba casado. No lo sabía, no tenía cómo saberlo. Son 3.000 distritos en el Perú, ¿cómo saber dónde está casada la persona que se presenta ante mí? Miren las consecuencias terribles en materia económica. Si esta fuera la solución, que va a hacerlo, en caso de la Corte diga que el acto es nulo, ¿cuál va a ser el impacto sobre los proveedores de financiamientos o en general para los que contratan con solteros? ¿Cuál va a ser el impacto? Que todos los adquirentes que contratan con solteros van a tener la sospecha de que ese no es soltero. ¿No es cierto? Porque simplemente es una sospecha insalvable, porque no hay forma de revertirla. Entonces, cuando los bancos quieran prestarle a un soltero y el soltero que tiene un inmueble a su nombre va a decirle, le doy esto en hipoteca, el banco le dice, bueno, pero tú de repente no eres soltero. Y aunque yo no sepa la situación diferente, si tú no eres soltero, el acto que celebro contigo, por el cual me das la hipoteca, va a ser un acto nulo. Y yo no voy a estar protegido. No tendré la hipoteca. Consecuencia, no le presto a los solteros. O el crédito de los solteros va a ser más caro, porque va a tener que castigarse la posibilidad de que el soltero no sea soltero. O sea, esto es gravitante como consecuencia práctica para lo que la Corte está por resolver. Si es nulo o no es nulo. Muy bien. Y para terminar, yo tengo una solución que quiero plantear y por eso la presentación se llama la nueva fe pública registral. Pero esto requiere que se arraigue y requiere que se desarrolle, porque repito, todos los textos clásicos del derecho registral les van a decir que la fe pública registral funciona así. Nunca alguien es protegido si su propio acto es nulo. Por eso se le llama tercero, pues señor, es tercero porque él no es parte del vicio. Si su propio acto estuviese viciado no sería tercero, sería parte del vicio. El vicio que se perdona para efectos de este adquirente es el vicio que estuviese acá o acá. Entonces acá viene lo que yo llamo la nueva fe pública registral, que es una nueva literal, pero que no solo se sustenta en la necesidad de revertir el efecto práctico que he mencionado, sino que se sustenta en una norma, que es el artículo 2038 del Código Civil, que es un artículo donde la estructura es similar a la de la fe pública registral para adquisición de bienes, pero que está referida a poderes. ¿Saben lo que dice el artículo 2038? Casi con el mismo texto que el 2014, dice: el que contrata con alguien en la creencia de que él es apoderado de otro más y que actúa en representación de otro más, pero resulta que ese poder ya está revocado, pero la revocatoria no está inscrita, pero igual yo contrato con él en la creencia de que sigue teniendo el poder, de que sigue siendo representante, y contrato, dice, y inscribo un acto en virtud de ese poder, conservo el derecho, aunque haya contratado con el representante que ya no era representante, con el falso representante. Conservo el derecho. O sea, y dice así: el tercero que contrata con representante, supuesto representante con poder inscrito, el tercero, lo llama también tercero,
Y aquí viene la propuesta o el planteamiento. Ustedes saben que el contrato celebrado por quien no es representante, en nombre de quien ya no es su representado, es un acto viciado. Es un acto viciado. Porque justamente no puede alguien que no tiene el poder comprometer a aquel que le ha revocado el poder o que sencillamente nunca le dio el alcance de poder que él se está atribuyendo. Ese contrato está viciado. Que puede ser confirmado, todo lo que quieran, pero está viciado. Es decir, el contrato celebrado por el supuesto representante en nombre del representado que ya no es o cuyos poderes han sido excedidos, es un contrato viciado. Y siendo un contrato viciado, la ley llama al que contrata en esos términos tercero de buena fe. Si es que la ausencia de la representación, la pérdida de la representación o el exceso en la representación no apareciese en el registro. Entonces, esta es una comprobación, es una revelación de que para nuestro sistema legal, conforme al artículo 2038, ser tercero no es ser ajeno al acto viciado, es desconocer el vicio del acto. Porque en el 2038 hay un acto viciado y yo soy parte del acto viciado. Yo he contratado con el supuesto representante que ya no es representante. He celebrado un acto viciado y sin embargo soy tercero y soy protegido y conservo mi adquisición porque tuve buena fe. Mi buena fe no consiste en no haber participado del acto viciado. Soy parte del acto viciado. Mi buena fe consiste en desconocer el vicio. Yo no sabía porque no tenía ya representación. Esa es la fe pública registral, en mi opinión. La del tercero que contrata con quien aparece en el registro, desconociendo el elemento que eventualmente viciará su propio acto, pero de cuya presencia viciada él desconoce. Así como el tercero no sabe que él es casado porque aparece como soltero, entonces su propio acto tiene un vicio, pero la noción de tercero peruana no es no ser parte del acto viciado, sino ser ajeno al vicio. Yo no tengo nada que ver con su condición de casado o soltero, yo desconozco que él no tiene el poder. Si esto es así, entonces, y logramos que esto trascienda, entonces que la Corte resuelva en el octavo pleno si el acto es nulo o no, ya no nos importa. Porque aún siendo nulo, a la manera del 2038, yo igual seré un tercero de buena fe, porque contraté en la creencia de que quien aparecía en el registro era soltero. ¿Me explico? Esa es la nueva fe pública registral que comparto con ustedes y que es nueva porque importa una lectura distinta del viejo principio de la fe pública registral, pero en realidad no hace sino recoger el alcance que tiene el artículo 2038 del mismo código para el caso de los poderes. Finalmente, quiero mencionar una situación muy curiosa que se presenta siempre en el tema que nos convoca y que nos lleva a consecuencias también muy interesantes y que, según el caso concreto, será merecedor de mayor análisis. Es bien curioso pensar cómo así este que aparece como soltero y como propietario único resultó siendo casado y sin embargo el inmueble aparece inscrito a su nombre. Eso es muy curioso, ¿no? Porque si estaba casado, ¿cómo es que este compró sin la intervención del cónyuge? Porque si contrató en la compra con su cónyuge, pues el inmueble debió estar inscrito a nombre de ambos. Esa sería la consecuencia de haber comprado con su cónyuge. Entonces, lógicamente, si aparece como soltero es porque compró también como soltero. Compró también como soltero. Y si compró también como soltero, es decir, no intervino el cónyuge, ¿adquirió la sociedad de gananciales? Porque ese es el argumento que el cónyuge excluido va a llevar a juicio. Cuando se produzca esta venta, va a decir, ese bien es la sociedad de gananciales, esto es nulo, porque yo no intervine. Pero eso se sustenta en un presupuesto que no había discutido, y es que para que eso ocurra, el bien tendría que ser de la sociedad de gananciales. ¿Y cómo así era de la sociedad de gananciales si cuando este compró no intervino el cónyuge? Señores, para disponer de los bienes de la sociedad de gananciales se necesita la intervención de ambos cónyuges, pero para adquirirlos también. Una persona casada no puede ir a la inmobiliaria y adquirir la propiedad de un bien en favor de la sociedad de gananciales, comprometiendo el patrimonio de la sociedad sin la intervención de ambos cónyuges.
O sea, si la pretensión es que siendo soltero adquiere para sí el bien, pues perfecto. Pero si siendo casado lo adquiere para sí, no es posible. No es posible legalmente. Tendría que ser una separación de patrimonio previo. Entonces, la anomalía en el Estado civil tiene como consecuencia que en realidad el bien nunca se transfirió acá. Porque él no podía adquirir como soltero. Entonces el bien no es suyo. El bien sigue acá. Dependiendo de las circunstancias en las que abordemos la defensa, esta va a poder ser también una herramienta muy útil al momento de tener que defenderse del ataque del cónyuge, o si patrocinamos al cónyuge, al momento de elegir el momento o el acto que vamos a cuestionar, o los actos previos que acaso hay que realizar, porque si yo fuese el cónyuge excluido y tengo esta situación, primero deberé asegurarme de que esto haya pasado bien para acá. Entonces deberé dirigirme a decir, confirmo este acto, estoy de acuerdo. Porque si no lo hago, el bien nunca entró a la sociedad ganancial. ¿Me explico? Muy bien, esperemos que la Corte lo resuelva pronto y que tenga en cuenta estas y otras consideraciones que se pusieron en la mesa durante sus debates. Muchas gracias.